¿Qué significa flujo de caja convencional? Que primero hay que invertir, ¿no? El modelo inicial asume una inversión, puede ser 2 años de inversión, puede ser que el primer año haya una pérdida, pero el saldo neto de caja, o el flujo neto de caja, perdón, es que los negativos están primero como un costo, como un esfuerzo, y luego todos son ganancias. Entonces, cuando el modelo tiene esta forma, cuando el flujo de caja, la última fila del flujo de caja tiene esta forma, no hay ningún problema en calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Más aún, como el valor presente neto es una función de grado n, ¿no? La TIR es una simulación que hace que el BPN es igual a 0. En teoría, la TIR tiene n soluciones. Pero si el flujo de caja tiene esta forma, o sea, yo invierto, o primer año pierdo, ¿no? Hay un solo cambio de signo y luego todos son ganancias, según el escenario que hemos elegido, la TIR tiene un solo valor real. N-1 valores son imaginarios, o sea, existen, pero son números imaginarios que no tienen ningún sentido en la vida práctica. En cambio, hay otros flujos que son no convencionales. O sea, el flujo neto de caja es invierto, luego comienza a cosechar y luego, pasado un cierto número de años, la empresa genera una pérdida. El flujo se vuelve negativo y recién es positivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se presenta esto? Normalmente esto se presenta cuando la empresa hizo una inversión parcial, primera etapa, con eso generó ganancia, y luego tiene que hacer una inversión de segunda etapa, una inversión más grande, ¿no? En donde la inversión de ese año supera la ganancia que estoy obteniendo con la inversión realizada, y con esta inversión más la anterior, a partir del siguiente año, los ingresos se hacen más sostenibles, ¿no? O puede ocurrir que esta inversión, ¿no?, se financió con deuda, pero de la deuda solamente pago intereses, que son casos de los bonos, solo intereses. Y en el año 3 voy a pagar el 100% del capital. Entonces, como hay una salida fuerte en el egreso, el saldo se hace negativo. Cuando esto ocurre, o sea, hay un cambio de signo, luego hay otro cambio, ¿no? Hay 3 cambios de signo. Entonces, cuando esto ocurre, el valor presente neto no se hace ninguna complicación. Si es negativo, lo toma negativo y al final saca un valor, ¿no? Sin embargo, la TIR tiene más de una solución. Cuando hay cambio de signo, durante la proyección aparece la TIR múltiple. Entonces, aparecen 2 valores de la TIR. Entonces, aquí la interrogante es, ¿cuál vale? ¿La menor tasa? ¿La mayor tasa? ¿No? Depende cuáles son esos valores en comparación con el costo de oportunidad o la tasa mínima, ¿no? Vamos a ver estas dos alternativas. La alternativa A es un flujo convencional. Invierto y gano. La segunda alternativa es un flujo no convencional, atípico. Tengo un flujo en el año 0 positivo, luego negativo y luego positivo. Entonces esto lo entiende claramente, compro una máquina por 1.000 soles, 1.000.000 de soles, ¿no? Y para ganar 600.000, 800.000, 900.000. Pero este flujo, ¿cómo lo entiendo? Usualmente este flujo ocurre cuando alguien me regala la plata. Alguien me regala 2 millones, hoy, con esa plata comienzo a invertir y genero estas inversiones, 500, 8.100.000, ¿no? Y en el año 3 decido vender mi negocio. Entonces recibí plata prestada o plata donada, hago la inversión y luego lo vendo. Entonces la pregunta es, si este negocio realmente es atractivo, es rentable. La tasa mínima es 12%. Vamos a pasar al archivo en Excel.
el archivo en Excel. Un ratito, por favor. Aquí está. Ahora sí. Entonces, en este flujo tenemos, ahí están las dos alternativas. Está el costo de oportunidad. Para hallar la rentabilidad de este flujo, hallamos el valor presente neto. La primera alternativa resulta siendo rentable, BPN positivo. La segunda alternativa resulta no rentable, BPN negativo. La TIR, la primera es 52%, mayor que 12%, y la segunda es 7%, que es menor que 12%, ¿no? Entonces, pero sucede que si nosotros graficamos estas alternativas para diferentes tasas de descuento, ¿no? Por ejemplo, al 0%, al 5%, 7%, etc. Diferentes tasas, 40, 41, 45, 52, etc. Y lo comparamos, vamos a notar que el valor presente neto de la primera alternativa va disminuyendo conforme la tasa de descuento va aumentando, lo cual es lógico por la fórmula. Recuerden que esta es la fórmula del valor presente neto. Es saldo del año 0 más saldo del año 1 entre 1 más I de la n, saldo del año 2 entre 1 más I al cuadrado, etc. Entonces, naturalmente, si la I que está en el denominador va aumentando, el cociente va disminuyendo, el BPN va disminuyendo, ¿no? Y sigue disminuyendo, ¿no? Y luego se hace 0 cuando es 52%, y de ahí sigue siendo negativo, va reduciéndose y cada vez es más negativo. En cambio, la segunda alternativa, ¿no? Igual va disminuyendo, ¿no? Se hace 0 el 7%, se hace negativo, ¿no? Cada vez más negativo, pero al 41% se vuelve otra vez 0 y de ahí comienza a subir. Es decir, que en la primera alternativa A, esta primera alternativa, la gráfica, este es el BAN, la curva del BAN, valor presente neto, una sola vez corta al eje de la tasa de descuento. Aquí está la TIR. En cambio, la segunda alternativa, el BAN es positivo, lo corta el 7%, es negativo, pero conforme la tasa va aumentando, se hace menos negativo y vuelve a cortar al 41%. ¿Por qué aparecieron dos tasas internas de retorno en la alternativa B? Porque justamente por este flujo. Hay un cambio de signo y aquí hay otro cambio de signo. Entonces, normalmente, el número de signos del flujo determina cuántas tasas internas de retorno se van a presentar. Es lo que se llama la tasa interna de retorno múltiple. Entonces, en este caso, estoy en un conflicto. Mi costo de oportunidad está en el 12%, o sea, está por acá. Entonces, 12% es mayor que 7, o sea, no me conviene, pero 12%, si acá la TIR es 7, está menos que yo
menos de lo que el inversionista pide como retorno mínimo, pero 41% está mucho más de lo que él exige. Entonces, eso hace que tengamos no dificultad en calcularlo, sino simplemente con una gráfica encontramos los valores, sino interpretarlo, ¿no? Lo cual hace que muchos analistas, ante esta situación de TIR múltiple, opten por utilizar como criterio el valor presente neto, ¿no? Entonces, mirando el valor presente neto, ¿no? Podríamos optar por ver cuál es la mejor alternativa de decisión, ¿no? Entonces, la razón por la cual aparece más de un valor de la tasa interna de retorno es justamente porque la TIR lo que está haciendo es resolver una ecuación de grado n, ¿no? Donde la condición para que exista la TIR es que el BPN sea igual a 0, ¿no? Entonces, esta es una situación que hay que revisarlo, ¿no? Cuando ustedes se encuentran con dos alternativas, una convencional y otra no convencional, cuando es no convencional, hay que hacer una gráfica para ver si existe más de una tasa interna de retorno, ¿no? Ok. Otro tema es que cuando comparamos alternativas de inversión, puede que existan que todos los flujos son positivos o todos los flujos son negativos. Noten ustedes que estamos hablando de la última fila del flujo de caja. Vale decir que ingresos menos egresos, el flujo neto es o todo positivo o todo negativo. Naturalmente, en estos flujos, el valor presente neto no se hace ningún problema, calcula, ahí el valor presente será positivo. En el segundo caso, ahí el valor presente será negativo, pero no es posible determinar la tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno requiere una condición. ¿Cuál condición? Que el valor presente neto sea igual a 0. Entonces, en este primer caso, jamás el BPN sea igual a 0. En el segundo caso, tampoco tendremos un valor presente neto igual a 0. Entonces, en este caso, cuando son flujos que tienen un solo signo, no es posible utilizar la TIR como un criterio de rentabilidad para comparar alternativas. La pregunta es, ¿cuándo un flujo vuelve a ser positivo? Normalmente este flujo se presenta en inversiones que con un pequeño monto, el ahorro en el tiempo, en materiales, se hace sustancialmente significativo. Una experiencia que hemos tenido en el país hace ya varios años, fueron con los famosos focos de luz ahorradores, en que el recibo de luz era tan alto que comprar un foco, ¿no? Que representaba un monto, dado que había una promoción de generar la práctica de ahorro y consumo en energía, el costo del foco era relativamente bajo y la factura se reducía sustancialmente en los siguientes meses, ¿no? Entonces, este es el caso típico de negocios que implican ahorro, ¿no? En recursos, ahorro de costos. Este flujo usualmente ocurre cuando la empresa desarrolla un plan de responsabilidad social. Por ejemplo, dentro de su plan de responsabilidad social tiene que hacer una donación a la comunidad para que construya escuelas o para que construya postas médicas, ¿no? O para hacer algún sostenimiento de interés social que el Estado en ese momento no puede hacerlo. Entonces, tiene 3, 4 planes de donaciones o de responsabilidad social, pero la empresa es consciente que no tiene plata para financiar los 3, entonces decide cuál de las 3 apoya y hace un análisis de valor presente y obviamente apoya al que tenga el menor valor presente porque es el menor esfuerzo que va a emprender, ¿no? Entonces, este es caso típico de flujos que requieren de costos o de inversiones de carácter social, ¿no? Acá tenemos dos alternativas que tienen la característica que son flujos negativos, ¿no? Acá invierto 1000 y voy a perder
400, 400, en cambio acá invierto 700 y voy a perder 500, 500, si lo vemos literalmente. Pero si vemos el contexto, estas son alternativas de análisis de tecnologías, ¿no? Y si este contexto de análisis de tecnología, podremos decir, yo compro una máquina que me cuesta 1.000.000 de soles, operar esa máquina, sus costos de operación son 400 millones, esta es una alternativa. La otra alternativa es comprar una máquina más barata, que en lugar de 1.000.000 me cuesta 700.000 soles, pero su costo de operación y mantenimiento son 500 soles, o sea, vale decir, me cuesta menos comprarla, pero operarla me sale más caro. Entonces, en este caso, la TIR no se utiliza, pero sí el valor presente neto. Y para ello tenemos el costo de oportunidad, que en este caso es 14%, ¿no? Cuando los flujos son negativos, estamos a un caso particular que la empresa quiere seleccionar aquella alternativa, en este caso de costo, para ver cuál de ellas dos representa el menor costo al momento actual. A ver, notemos en Excel la solución de esta aplicación. Acá lo tenemos. Estas alternativas, si así a ojo cerrado nosotros halláramos la rentabilidad, el valor presente neto, podemos notar que funciona perfectamente, ¿no? Sale el primero 1.929, segundo 1.861. Naturalmente, el mayor valor entre estos dos es el segundo. Si nos olvidáramos del signo y entendiéramos que estos son costos, el que tiene menor costo es la segunda alternativa, elegimos la segunda alternativa, pero la TIR es un valor que no tiene sentido, no hay forma de calcular. O sea, cuando Excel, en este caso, haga la simulación, queriendo encontrar a qué tasa de descuento, ¿no? A qué tasa de descuento, el BEP inicial es igual a 0, simplemente no va a encontrar, ¿no? Entonces acá tenemos la elección es la alternativa B, porque tiene menor costo y el criterio del BPN funciona perfectamente. Aquí, un análisis adicional sería encontrar, ¿no?, cuál es el punto de indiferencia entre ambas alternativas según el costo de oportunidad. ¿Qué significa? Vamos a desarrollar esto. ¿Qué significa? Vamos a partir la pantalla. Aquí. ¿Qué pasaría si el costo de oportunidad fuera 5%? Sigue siendo atractivo la alternativa B. Pero ¿qué pasa si fuera 2%? Sigue siendo B. O sea, nunca se van a cortar. Si fuera 0, cuando son 0, ambos son iguales. O sea, si el costo de oportunidad fuera 0, quiere decir que el dinero no tiene valor, ambas alternativas son indiferentes. Pero como el dinero tiene valor mínimo, la inflación, por ejemplo, la meta de inflación en su valor superior del Banco Central de Reserva, que es 3%, ya la mejor alternativa es la segunda. Si este costo de oportunidad fuera muy elevado,
no 12%, sino 45%, definitivamente la distancia se va haciendo cada vez más notoria. Es por eso que en muchos análisis ustedes van a encontrar un concepto que se llama, acá, que se llama flujo marginal. También lo llaman flujo diferencial. Flujo marginal o diferencial. Y este flujo marginal es la diferencia entre la alternativa B menos la alternativa A. Entonces, es un flujo diferencial, algunos le llaman incremental. ¿Qué significa? Que la segunda alternativa, ¿no?, representa una inversión de 300 millones de soles menos, 300.000 soles menos. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena invertir menos, 300.000, para gastar 100.000 soles anuales, más con respecto a la primera? La conclusión es sí, ¿no? El ahorro neto a valores equivalentes de hoy, valor presente, es 151, que es la diferencia de 1.140. Bueno, acá ponemos, era 12, ¿no? 12. Vale la pena gastar, ¿no?, ahorrarnos 300 millones de soles, que es 700 menos 1.000, ¿no?, para gastar 100.000 soles anuales. La pregunta es sí. Hay un ahorro neto de 60 millones, que es la diferencia entre la mejor opción, que es la B, que me cuesta hoy 1.091, versus la A, que me cuesta hoy 1.961. Entonces, este flujo marginal, ¿no?, vamos a ver que sí tiene una TIR. A ver, la TIR de este flujo. Ingeniera, buenas noches. Sí, justo con lo que mencionó mi compañera Diana, sí, también tenía entendido que Es las normas que justamente ahí se cuando toman, hacíamos la hay algunas simulación. normas que las podemos descargar, pero esas son con fines de estudio nada más, Esta, para temas esta académicos. tasa es Por justamente cuando ejemplo, hacíamos la yo en simulación. el verano ¿Cuál del año simulación? pasado llevé un curso Si poníamos acá que era 0, ISO 9001 y encontrábamos nos el punto dieron de las indiferencia. normas Ambos eran en iguales. formato PDF. Entonces, Pero es solamente como cuando informes se da la teóricos, no hay indiferencia, artículos de estudios. cuando se da la indiferencia, da lugar a lo que se llama la TIR marginal. Este comentario. Este es la TIR marginal. ¿Qué es la TIR marginal? Es el rendimiento de la inversión y resultados adicionales de una alternativa con respecto a otra. Esto. Y vamos a esconderlo. Ahí lo vemos, ¿no? Ok.
Bien. Por favor, su delegada. ¿Estás? Diana, creo. Díaz. Disculpe. Nadia, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Disculpe, me confundo el nombre. Nadia, un favorcito, pásame a mi WhatsApp la relación de los grupos, solamente la relación de los grupos que han sustentado, Está bien, ingeniero. ¿no? Solo que han sustentado. Ok, muchísimas gracias. Mañana continuamos. Ok, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.